Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castellblanco Gómez, soy el director del curso para el periodo 16-1 del 2021 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la diferenciación numérica. Entonces, estudiantes, para aquí tenemos pues nuestra agenda. La agenda se compone de dos temas. Primero quiero hacer mención a unos temas relevantes de la webconferencia, de la primera webconferencia del curso para estudiantes, y después vamos a seguir con el tema de diferenciación numérica. Entonces, como temas relevantes que se trataron en la primera webconferencia del curso, quiero tocar estos o recuperar estos tres temas. Lo primero y lo más importante, la gran invitación es: estudiantes, si usted no ha visto la primera webconferencia del curso, la webconferencia inicial, debe buscarla, debe ir a ver, buscar el repositorio de recursos educativos y ahí va a poder acceder a la grabación de la primera webconferencia de Presaberes. Es muy importante, pues se explican la dinámica del curso y se dan muchos tips o muchas ayudas que les pueden beneficiar. El segundo tema que deseo tratar es el de: antes de iniciar, ustedes deben desarrollar un curso introductorio de Python. El curso les sugiere un curso introductorio de Python, el cual deben ustedes desarrollar. Esto es supremamente necesario para que les vaya bien en el curso, para que entiendan el tema de programación que se utiliza en el desarrollo de las actividades. Esto es fundamental, desarrollar este curso. Sí, pues, estudiantes, si usted va en la primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, en la unidad que vaya y no entiende todavía de qué se trata el curso, no entiende cómo se programa, no entiende cómo se desarrollan los ejercicios, probablemente es porque no ha desarrollado este curso introductorio. Como tercer punto que quiero recuperar es acerca de los puntos colaborativos que tienen las tres actividades del curso: la tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Por cada una de estas tareas da 40 puntos colaborativos, 20 por su participación, por su correcta y adecuada y constante participación en el foro, y por cumplir su rol se le dan 40 puntos. Entonces, estudiantes, lo que ustedes deben procurar es ganar en la tarea 2 estos 40 puntos, tarea 3 estos 40 puntos, tarea 4 estos 40 puntos, lo cual suma 120 puntos que usted puede obtener mostrando pues compromiso con el curso y siguiendo lo que la rúbrica y la guía de actividad le indica para ganar estos puntos. Esto es muy importante. Continuando, estudiantes, primero vean todo el video y después sí desarrollan el ejercicio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a explicar qué es la derivada y cómo, de dónde se construyen los conceptos que vamos a programar, y después voy a empezar a programar. En este mismo video les voy a mostrar el código, cómo se programa el ejercicio. ¿Cuál es la invitación, estudiantes? Cuando yo empiece a programar, no vayan a empezar ustedes a pausar este video y a empezar a programar al tiempo conmigo. No, ustedes deben ver el desarrollo de todo el ejercicio completo, y cuando haya terminado ya de programar todo el método, ahí sí se devuelven y buscan el código. ¿De acuerdo, estudiantes? Muy bien. Ahora sí entremos de lleno con nuestro tema. El tema es diferenciación numérica. Lo primero que quiero es entregarles a ustedes el concepto, que ustedes entiendan qué es el concepto de derivada, de diferenciación. Pero para ello yo necesito algo muy importante, que es el concepto de pendiente. Este es un concepto que todos vimos en el colegio, es muy sencillo, pero quiero recuperar para que ustedes entiendan cuando dé mi ejemplo, el ejemplo que les quiero presentar. Entonces, el concepto de pendiente. Entonces, la pendiente de una recta indica la inclinación de dicha recta con respecto al eje X. ¿Cómo lo podríamos ver para que ustedes pues lo vuelvan a traer a su memoria? Supongamos cada uno de ustedes es este ciclista. Entonces, este ciclista tiene que ir en estas de esas ciclas que va a través de cuerdas, y lo que tienen que hacer ustedes es atravesar pues este camino que les plantea las líneas. Entonces, ¿qué es lo que es la pendiente? Entonces, nos volvemos. La pendiente de una recta indica la inclinación de dicha recta con respecto al eje X.
Entonces lo que hace la pendiente es asignar un número, es un parámetro de cada recta que nos dice qué tan inclinada está. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en este tramo verde, se darán cuenta que la pendiente es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes tengan una recta, y dicha recta sea horizontal, si la recta es horizontal, la pendiente es 0. Esto que está, de cierta forma dice la inclinación de la recta es 0, pues su pendiente es 0. Supongamos ahora ustedes llegan a esta sección en rojo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Acá, ustedes que van en esta bicicleta, en esta bicicleta, ustedes tienen que realizar un cierto esfuerzo para subir. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. Cuando la recta sea creciente de esta manera, tenga esta disposición, la pendiente es positiva y para este caso particular, la pendiente de esta recta es 1. Tiene una pendiente de 1, o sea, por una unidad hacia la derecha, subo otra unidad. Entonces la pendiente es 1, ¿de acuerdo? Entonces la pendiente cuando es subiendo es positiva. Cuando ustedes llegan a esta parte de nuevo, otra vez está en una sección plana. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente vuelve a ser 0, porque la pendiente para rectas horizontales es 0. Supongamos ahora ustedes ya están en la sección amarilla. Entonces en la sección amarilla tenemos que la pendiente es negativa. Cuando la recta va o para este ejemplo, entre comillas, bajando, cuando ustedes van bajando, la pendiente es negativa. Entonces, para recapitular, cuando la recta es horizontal, la pendiente es 0. Cuando la recta es creciente, tiene una pendiente positiva. Y cuando la recta es decreciente, lo podemos asignar el número que es una pendiente negativa. Entonces, ¿cuál es la invitación en este punto? A que ustedes busquen un libro, un video y desarrollen mejor este tema de la pendiente. Pero a grandes rasgos lo único que quería era llamar a su mente estos tres maneras de cómo se puede presentar la pendiente. Continuamos ahora con el concepto de derivada. Entonces, la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Entonces ustedes en este momento se estarán preguntando, bueno, realmente de esto no entiendo gran cosa, porque dice la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, no sé a qué punto hace referencia y a qué se refiere con recta tangente. Y después, ¿qué es una curva? ¿Qué es una curva? Entonces, para explicar este concepto yo me voy a valer de esta función, digamos que esta función es la invitada para explicar este concepto. Entonces lo que voy a intentar es desentrañar de alguna forma este concepto valiéndome de esta gráfica. Entonces, dice la derivada de una función. Entonces voy a hallar la derivada. ¿De cuál función? La función la tenemos en este momento en color verde. Esta gráfica es la función. Entonces tenemos nuestra función. En un punto, entonces, para hallar ese punto yo me voy a valer voy a darle un valor a mi función. Voy a ver cuál es el valor de mi función en x igual a menos 1. Entonces, en x igual a menos 1 tenemos que si yo evalúo la función en f evaluada en x menos 1, tengo que la imagen en este punto es 2.75, es este choca acá, o sea, la imagen de la función para x igual a menos 1 es 2.75, o sea, es este punto. Entonces, cuando nos pasamos ahora al concepto entonces que está aquí arriba en texto, entonces dice la derivada de una función en un punto. Entonces, ¿de qué punto estoy hablando? Estoy hablando de este punto que aparece en este momento, permítanme, quiero confirmar algo. Listo, disculpen, voy a volver a la presentación, estaba confirmando que efectivamente se estuviera grabando. Listo, entonces, ¿de qué punto hace referencia o qué punto está hablando el concepto? Está hablando de este puntico de acá. Entonces voy a dar la derivada en este punto. Entonces dice, la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces ya entendemos de qué punto estoy hablando. Ahora intentamos entender qué es la pendiente, qué es la recta tangente.
Entonces yo lo que hago para entender el punto de la recta tangente, esta es la recta tangente de este punto. ¿Qué puedo decir yo de la recta tangente? Como se dan cuenta, estoy intentando explicar el concepto de una forma muy sin mayor profundidad, ¿cierto? Entonces la recta tangente podemos, para este caso, que quiero llamar a su mente el concepto de explicarlo gráficamente, la recta tangente en un punto es tomar esta recta de acá y es como si yo tomara esa recta y la apoyara suavemente sobre la función, de tal manera que este punto de acá se intersecte, sea común a la recta y sea común a la gráfica. Entonces, esta recta tangente se intersecta en este punto con la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces la recta tangente, y la idea de esta recta tangente es que sigue de cierta manera la disposición como se va moviendo la función. Entonces ustedes se dan cuenta que esta función va así, tiene una curva suave, y la idea de la recta tangente es esa. Se puede, si alguno de ustedes tal vez está preguntando, bueno, ¿se puede cortar en otro punto de la gráfica? Sí, pero lo que a nosotros nos interesa es que la gráfica, esta recta, se apoya suavemente sobre esta montañita, sobre esta gráfica, y el punto común es este punto, es el punto menos 1,2.75. ¿Listo? Entonces es la recta tangente. Ahora, ¿qué dice? La derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces ya sabemos cuál es el punto, ya sabemos cuál es la recta tangente, pero ahora nos dicen que la derivada es la pendiente. O sea, ¿qué pendiente tiene este número? La pendiente es el valor de la derivada, es la pendiente de esta recta. Entonces ustedes del ejemplo anterior recordarán que esta recta es creciente, entonces entonces debe ser una pendiente positiva. Esta recta tiene la derivada, me va a decir que la pendiente es positiva. Entonces volvemos acá, la pendiente, se la señalo en rojo, de esta recta tangente es igual a un medio. Esa es la pendiente es un medio. Entonces, ¿qué podríamos decir que quiere decir un medio? Quiere decir que yo transcurro una unidad hacia la derecha y subo media unidad. Esa sería la pendiente de un medio. Entonces dice acá, si ustedes se dirigen a este texto, dice, la derivada para x igual a menos 1 es igual a la pendiente. O sea, la derivada, ustedes recordarán, los que hayan visto en el colegio todos derivamos, la forma de expresar la derivada es f'. Entonces f' en el punto menos 1 es igual a un medio. La pendiente me da la derivada, me entrega la pendiente de esta recta tangente. Veamos ahora otro ejemplo, cambiemos el punto. Entonces el punto ahora es el punto B, ¿cierto? Entonces el punto B tiene esta recta tangente. Entonces, ¿qué quiere decir la derivada? La derivada me va a decir que la derivada me dice cuál es la pendiente de esta recta tangente. Como ustedes se dan cuenta es decreciente, entonces la pendiente va a ser negativa. ¿Cómo es el caso? Efectivamente, la derivada para x igual a 2, acá x igual a 2, choca acá en este punto. Para este punto la derivada para x igual a 2 es igual a la pendiente de esta recta, que es menos 1, tiene una pendiente negativa. Cambiemos de punto ahora a este punto, el punto más alto de la función. Entonces, para x igual a 0, tenemos que su imagen es 3 y tenemos que expresa una pendiente. Miren que la recta tangente es horizontal. Del ejemplo anterior ya sabemos que las rectas horizontales tienen pendiente 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada en 0 es igual a 0. Muy bien. Ahora sí pasemos al ejemplo, ya con estos dos conceptos de cierta forma tanteados, expuestos, ahora sí pasemos al ejemplo que les quiero presentar. Vamos a suponer lo siguiente, supongamos que en la última webconferencia del curso, todos ustedes, el curso en este momento para el 16/1 del 2021 está compuesto por 527 estudiantes. Supongamos que esos 527 estudiantes todos asisten a la última webconferencia. Entonces supongamos que mi padre, él tiene negocios de comida, él tiene algunos negocios. Entonces lo que pasa con mi padre es que él me ha dado a mí unos equipos de una plancha, una estufa, una caja registradora, unas mesas. Yo tengo el equipo para montar un restaurante.
Entonces yo digo, ya que tengo a los estudiantes en la última webconferencia todos conectados, se termina la webconferencia y yo les digo, bueno, estudiantes, ¿qué les parece si ustedes entre todos montamos un negocio? Y lo que yo solo les pido es que cada uno de ustedes me dé 10.000 pesos. Cada uno de los 527 estudiantes que me consignen a mí 10.000 pesos. El punto es que ustedes escuchan, algunos me llamarán respetuosos, otros locos, otros me dirán que bueno, y algunos así. El punto es que algunos de ustedes me entregan esos 10.000 pesos. El punto es que al final del año 2021, el 31 de diciembre de 2021, todos ustedes me entregan 10.000 pesos. O sea, es su dinero lo que yo les estoy pidiendo. Entonces cada uno me da 10.000 pesos y algunos de los tutores, cojo a 4 tutores, 5 tutores que están en la red de curso, me parece, y les pido 50.000 pesos. El punto es que para el 31 de diciembre yo logro concretar, ahorrar entre todos los 10.000 pesos 5.500.000. El punto es que después ustedes olvidan esos 10.000 pesos, lo dejan pasar, siguen con sus vidas y resulta que después un estudiante les comenta que yo sí efectivamente no me quedé con esa plata, yo efectivamente monté un negocio. Y me cuenta ese estudiante, ustedes crean un grupo de WhatsApp y les comenta que efectivamente yo hice un negocio y parece que me está yendo bien. Al escuchar a ustedes esto dicen, atención, vamos a buscar al director, que en ese caso ya no voy a ser el director para ese momento para ustedes, solo voy a ser voy a ser el administrador. Entonces, al año siguiente, yo cuando reuní el 1.500.000, empiezo mi negocio el 1 de enero, empiezo a trabajar en este negocio. Y resulta que al año ustedes se reúnen conmigo y me dicen, necesitamos que hagamos una reunión y usted nos exponga qué pasó con nuestro negocio, qué pasó con nuestro negocio donde cada uno pusimos 10.000 pesos. Yo el administrador y ustedes ahora son socios. Al ver esto yo digo, listo estudiante, listo apreciados socios, nos vamos a ver el 31 de diciembre del 2022 y yo les digo, bueno, en la reunión nos encontramos, comparto pantalla y les digo, bueno, voy a explicar qué pasó con este negocio utilizando este gráfico. Es importante acá exponer lo siguiente, en el eje X van a ser los meses, o sea, esto sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Estos son los meses del año 2022. Enero del 2022, febrero, marzo, mayo del 2022. Estos son meses, ¿listo? Y estos son millones de pesos, o sea, 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, 3.000.000 de pesos, 4.000.000 de pesos, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000. Estos son millones de pesos. Yo les digo, listo, voy a explicarles qué fue de la suerte del negocio que ustedes olvidaron. Yo que sí, yo que me desempeñé como administrador. Entonces yo les digo lo siguiente. Empezamos con 5.500.000. Empezamos acá. Este fue el dinero con el que contábamos más o menos, un poquito más, un poquito menos, 5.500.000. Entonces, esta es la gráfica del primer mes, pues este es enero. Al ver ustedes esto dicen, señor administrador, necesito que me explique por qué nuestro dinero, ese dinero en verdad era suyo, por qué nuestro dinero empezó a desaparecer. ¿Usted en qué se gastó ese dinero? Entonces yo le diría, bueno estudiante, este comportamiento, vamos a entender que este es el comportamiento del dinero, 5 millones, que empecé con 5.500.000, prácticamente llegué a los 1.700.000, 1.600.000 pesos. O sea, prácticamente me gasté toda la plata. Entonces yo le diría, estudiantes, apreciados socios, ustedes deben de entender que para montar un negocio se necesita gastar, se necesita comprar materia prima, unas espátulas, servilletas, de todo lo que necesita un lugar, platos, cubiertos y demás para el negocio. Por eso gasté todo, la gran parte del dinero que recolectamos se gastó en el primer mes. Entonces ustedes me dicen, bueno, listo, entendemos, pero queremos que usted nos diga con qué velocidad, la palabra clave es velocidad, con qué velocidad usted, señor administrador, con qué velocidad usted se ganó nuestro dinero. Entonces yo le diría, bueno, para decirles con qué velocidad me está gastando su dinero, yo solo puedo decirles dos cosas. Primero que me voy a valer de la derivada.
Con la derivada les voy a mostrar con qué velocidad yo me estaba gastando el dinero. Y lo único que les puedo decir es que ustedes deben elegir un día puntual. Yo no les puedo decir en tal intervalo, o sea que me digan un día. Entonces me dicen, listo. Necesitamos que nos diga qué velocidad ustedes está gastando el dinero el 1 de febrero. Entonces yo le digo, listo, el 1 de febrero, para hallar la velocidad con la que me estaba gastando el dinero, voy a hallar la derivada. Entonces acá, ustedes ya saben, la derivada es la recta, la pendiente de la recta tangente. Esta es la recta tangente. Y resulta que la pendiente me indica que en este día, el 1 de febrero, en ese día, no en un intervalo, en ese día puntual, yo me estaba gastando el dinero con una velocidad de menos 2.5. Entonces ustedes dirán, este señor se gastó, todos los días se gastaba la plata como si no fuera de él, que justamente ese era el caso. Entonces yo les decía, sí, pero pues ustedes deben entender que yo estaba en ese tiempo comprando todo lo de nuestro negocio. Entonces la derivada a ustedes, ¿qué les permite? La derivada les da la velocidad con la que se estaba gastando el dinero. Entonces es menos 2.5, muy rápido, está gastándome el dinero muy rápido. Pero ustedes digamos que con lo que yo les expliqué, entonces se entiende. Entonces yo les digo, bueno, esta es la gráfica de todo el año. Así se ve la gráfica de todo el año, cómo se movió nuestro dinero. Recuerden, esta línea representa dinero en millones. Estos serían 5 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1.600.000 más o menos. Acá es más o menos 5 millones 500. Por acá en este punto representa 4 millones, acá representa 2 millones 600 otra vez, y estos son millones. Entonces ustedes ven la gráfica y dicen, bueno, necesitamos que usted nos explique, como estamos desentendidos de este negocio, que nos explique qué fue de nuestro negocio en este año 2022. Entonces yo les diría, bueno, así se comportó, digamos que así se comportó la cuenta de ahorros donde estaba el dinero. Entonces la cuenta de ahorros en millones y por meses. O sea, por ejemplo, yo les digo, esto es septiembre, esto podría ser el 1 de octubre. Para el 1 de octubre teníamos 3 millones en nuestra cuenta de ahorro, acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo les diría, bueno, lo primero que yo les puedo comentar es que el 9 de febrero tenemos que el 9 de febrero la velocidad con la que se gastó el dinero fue de cero. ¿Por qué? Porque en este día la pendiente, la velocidad, me dice, la derivada me expresa que en este día la derivada tuvo un valor de cero. ¿Sí? Entonces yo les diría, este fue un día muy importante. ¿Por qué? Porque fue el día en que abrimos. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando la derivada es igual a cero, fue el mismo día que abrimos. ¿Por qué? Porque aquí yo estaba gastando dinero, solo gaste, 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 gaste. Y acá empecé en vez de gastar, empezamos a recibir ingresos porque nuestro negocio nos empezó a ir muy bien. Entonces, este es un día crucial. El 9 de febrero es un día crucial porque abrimos y nuestra cuenta de ahorros del negocio empezó a recolectar dinero. Ya empezamos a ganar. Muy bien. Entonces usted nos diría, bueno, pero ¿a qué velocidad empezamos a ganar dinero? Yo les diría, pues denme un día y yo les digo, ese día con qué velocidad estábamos ganando dinero. Ustedes me dicen, ah, no, el 1 de marzo. Entonces yo voy al 1 de marzo, más o menos es acá, y hallo la recta tangente. Entonces, la recta tangente me permite hallar lo pendiente. La pendiente de esta recta es la derivada y me dice que la derivada me expresa la velocidad. Entonces, ese día, el 1 de marzo, la velocidad, que es la derivada, me dice que estábamos obteniendo dinero con una pendiente de 2.55, 2.55. Entonces, eso quiere decir que íbamos muy bien. ¿Por qué? Porque miren, yo estaba gastando dinero a menos 2.5. Aquí ya para el 1 de marzo ya empecé a ganar buen dinero y parece que todo iba bien. Entonces ustedes muy preocupados dicen, bueno, acá la cosa parece que va bien, pero ¿qué pasó aquí? Si esta gráfica expresa dinero, quiere decir que no, íbamos bien, pero algo pasó acá, algo grave pasó acá para que empezáramos a perder. Yo les diría, lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando iba al negocio, iba muy bien, iba ganando dinero, resultó que la derivada aquí es igual a cero. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta es cero.
la pendiente. Entonces la derivada me da cero. Quiere decir que la velocidad con la que se ganó el dinero fue cero. ¿Eso qué quiere decir? Que este día lo que pasó fue que empezamos a tener problemas con nuestro chef. Supongamos contratamos un chef. Yo les digo, no, contratamos un chef y este chef era recién graduado, no nos cobraba mucho, pero él empezó a mostrar cierto malestar, como que no quería seguir trabajando, empezó a irle mal y entonces este día renunció. Por eso es que nosotros estábamos ingresando dinero, pero cuando él renunció dejamos de ganar dinero. ¿Cuál es la razón de que dejáramos de ganar dinero? Que el día 15, apenas él renunció, yo como administrador dije, pues yo puedo ser cocinero. Y dije, me voy a meter a la cocina, voy a hacer la misma comida. Y me puse todo este tiempo a ser yo el cocinero. ¿Qué pasó? Que pues obviamente no soy chef y me empezó a ir mal. Entonces, por ejemplo, el 15 de mayo la velocidad con la que se estaba gastando el dinero, pues, o sea, se estaba gastando porque no teníamos ingresos, igual teníamos que pagar arriendo, pagarle, no sé, supongamos teníamos una mesera, teníamos cosas que pagar, pero no nos entró, no nos empezó a entrar dinero porque lo que yo hacía realmente no le gustaba a las personas. Entonces empezamos el día 15 de mayo teníamos que la derivada, que es la derivada que me da la pendiente de esta recta y que me dice la velocidad, cual me indicaba la velocidad con la que se gastaba el dinero, era menos 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a perder nuestro dinero. El negocio iba bien y yo me puse de chistoso a decir que yo iba a poder hacer el cocinero y lo que hice fue tirarme el negocio. Empezamos a perder dinero, perder dinero. Hasta que un día yo ya le estaba cogiendo el tiro, pero después cuando ya dije, esto es insostenible porque ya se nos está acabando el dinero, debo contratar a una nueva persona. Entonces, ¿qué pasa? Que el día 4 de agosto, la derivada que me da la pendiente de esta recta, la derivada es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad con la que se perdió el dinero era cero. La derivada en este punto es igual a cero porque la recta tangente es horizontal, entonces me da cero. Este día fue muy crucial porque contratamos un nuevo chef y este nuevo chef efectivamente pues dejó de hacer el ridículo como lo estaba haciendo yo y empezó a hacer las cosas bien de tal forma que el 1 de octubre empezamos a mejorar. El día 1 de octubre la velocidad con la que se estaba ganando dinero fue de 1, o sea, una unidad hacia la derecha, una hacia la izquierda, un mes al mes, o sea, una unidad hacia la izquierda representa tiempo y una unidad hacia arriba representa dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos ganando buen dinero y ahí fue cuando nuestro negocio empezó a mejorar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la derivada? Entonces, ¿qué podemos, para condensar este ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que lo primero que podemos observar es que cuando, en este ejemplo puntual, cuando la derivada es negativa, quiere decir que estábamos nosotros gastando dinero. Por ejemplo, acá, el 1 de febrero era negativa, estábamos gastando dinero. La siguiente vez que empezamos a perder dinero, o sea, era más el dinero que pagábamos que el que gastamos, fue cuando yo decidí ser el cocinero, el chef. Eso pasa cuando la pendiente de la recta tangente es negativa. Ahora, ¿cuándo fue positiva? Cuando nos empezó a ir bien. Por ejemplo, cuando abrimos nos empezó a ir muy bien. La pendiente es positiva cuando en este caso puntual las cosas van bien. ¿En qué otro momento fue positiva? Cuando contratamos a nuestro segundo chef y nuestro segundo chef hizo las cosas bien y empezamos a ganar dinero. La pendiente es positiva. Ahora ustedes, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa en estos puntos cuando la pendiente es cero? Entonces, ustedes estudiantes, los que ya vieron cálculo diferencial o los que van a ver cálculo diferencial, se van a dar cuenta que regularmente los ejercicios de aplicación ustedes les van a pedir lo siguiente, ustedes les van a decir, halle la primera derivada igual a cero. Siempre les van a decir, halle la primera derivada igual a cero. Halle la primera derivada igual a cero. Halle la primera derivada e igual a cero. Siempre se lo van a pedir. ¿Por qué es tan trascendental e importante que la primera derivada sea igual a cero? Es por lo siguiente,
porque cuando la primera derivada es igual a cero, quiere decir que ocurrió, a nuestro caso puntual, indica que pasa algo. O sea, ¿qué me refiero con algo? Por ejemplo, acá, cuando la primera vez que la derivada fue cero, fue el día que abrimos, fue un día crucial para nuestro negocio porque fue cuando abrimos, ¿cierto? Entonces, ahí cuando la derivada nos dio igual a cero, fue un día crucial. ¿Qué otro día crucial la derivada digamos que la derivada pitó en cero? Fue el día que renunció nuestro chef, este chef que nos había ido bien, el chef renunció. Y esto es un dato crucial. El 26 de mayo, cuando la derivada nos dio cero, fue un día trascendental que fue cuando renunció. ¿Qué otro momento de la historia de nuestro negocio el primer año la derivada fue igual a cero? Cuando fue horizontal fue el día cuando contratamos a nuestro segundo chef. Porque miren, las cosas iban muy mal. Cuando contratamos el chef, volvió a mejorar nuestro negocio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la derivada, cuando ustedes hallan la primera derivada y la igualan a cero, quiere decir que en ese momento pasó algo muy relevante, sea el ejemplo que sea, o sea, ya sea con otra gráfica, ya no sé, sea sobre contagio del virus, de tal virus, o sea, el número de cursos aprobados. Siempre la primera derivada, cuando es igual a cero, es porque pasó algo. ¿De acuerdo? Hay otro concepto, hay un asterisco grandísimo, es que la primera derivada también da cero en los puntos de inflexión. Eso es importante cuando ustedes estén, por ejemplo, en temas de optimización, pues no compete en este momento ese tema, pero importante, asterisco importante, la primera derivada también da cero en los puntos de inflexión de una gráfica, de una función. Ahí le queda de tarea, yo los invito a que ustedes anoten qué es un punto de inflexión, vayan y busquen un video donde se les explique esto, que también es muy importante, pero para el ejemplo que estaba trabajando en este momento, me pareció prudente no mencionarlo y no redar más el tema. Listo, estudiantes. Entonces ya entendimos qué hace la derivada, al menos la primera derivada. Vamos ahora a una comparación sobre los métodos analíticos y los métodos numéricos. Esto lo que yo quiero hacer es explicar cuál es la diferencia entre lo analítico y lo numérico a la hora de desarrollar un ejercicio. Supongamos tenemos esta función, sea la función f de x igual a 2x al cuadrado. Es una función muy sencilla. Pero la pregunta de esta función es que se necesita conocer el valor de la primera derivada en x igual a 2. Entonces tenemos una función f de x y tenemos un problema. Supongamos un problema que les apareció a ustedes en su ejercicio profesional. ¿Sí? Ustedes necesitan saber cuál es la derivada en el punto x igual a 2. Es importante para ustedes. Muy bien. Entonces, este gráfico fue el gráfico que yo les presenté en la primera webconferencia del curso, donde yo les decía, supongamos el tema es cálculo diferencial y tenemos un concepto central. Entonces el concepto de la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto, razón de cambio instantáneo. Esto es importante. En nuestros ejemplos anteriores, siempre la derivada nos habla del comportamiento de la función en un punto, no en un intervalo. Entonces es en un punto, eso es importante. Bien, entonces tenemos concepto de la primera derivada. Entonces yo quiero hacer un versus entre qué es lo que ustedes deberían hacer para solucionar este problema, qué deberían hacer para el método analítico y cómo abordarían ese mismo problema utilizando un enfoque numérico. Entonces, las cosas van así. Para el método analítico, que es lo que ustedes ven en cálculo diferencial, la situación es la siguiente, que para cálculo diferencial ustedes deben encontrar la función derivada. El cálculo diferencial, derivar es encontrar otra función. Si esta es la función f, esta es la función f'. ¿Qué quiere decir que es la derivada de esta función? La cual la derivada analítica es 4x. Bajo el 2, este 2 que está exponente lo bajo acá, multiplicados por 2 cuadro. El punto es que esta es la derivada.
Bien, entonces ahora veamos qué harían ustedes en el método numérico. Si se van por el lado numérico, ustedes tienen que programar un método. Programar un método, pero no es la función. Esta es una función, esto es un algoritmo, es un código, que la idea de este código es que ustedes les va a permitir hallar la derivada en un valor específico, en el valor x igual a 2. Después, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo solucionamos este problema? Se dice, se necesita conocer el valor de la primera derivada en x igual a 2. Entonces, ¿cómo lo harían por el método analítico? Sencillo, ustedes lo que hacen es reemplazar aquí donde está esta x, ponen un 2, donde está este x, ponen un 2 y simplemente hacen unas cuentas. Entonces queda f' de 2 es igual a 4 por 2, 4 por 2, 8 y esta es la solución para el problema que les había planteado. La solución es un número, es el número 8. ¿Listo? ¿Qué hace el método numérico? Lo que hace el método numérico es que ustedes ingresan esta función, ingresan este punto y hace lo mismo. Lo que les dice es que la derivada para x igual a 2 es igual a 8. Entonces en este punto ustedes me dirán, bueno, muy bien, pero realmente derivar no es nada complicado. Realmente derivar es sencillo. Solo uno tiene que cuidar de tener claro la regla de la cadena, cómo derivo un cociente, cómo derivo un producto y unas reglas básicas. Derivar es muy sencillo. Ustedes me podrían decir, pues realmente yo prefiero hacerlo por el lado analítico, porque al menos por el lado analítico la derivada es bastante sencilla. En cambio, por el método numérico a mí me tocaría programar un código y pues supongamos no me gusta programar, me parece tedioso, odio programar. Entonces yo sí prefiero irme por el lado analítico. Entonces yo le diría lo siguiente. Listo, lo que pasa es que en el método analítico, si supongamos yo le cambio el valor a x de 2, ustedes simplemente tienen que cambiar acá el 2 y darnos respuesta. O sea, si yo le cambio acá el valor a x, ustedes lo cambian acá y muy fácil, ustedes simplemente obtienen el valor de la hereda en ese punto, ya sea 2, 5, 10, menos 4, 8, 20.000, yo le cambio el x, fácil. Pero eso funciona en el método analítico. La cuestión es que en el método analítico, si yo cambio la función, yo tengo que otra vez entrar acá a este paso que es derivar. Entonces tengo yo que empezar a derivar. Listo. Entonces yo tendría que volver a derivar la función. Si yo cambio la función, yo tengo que volver a derivar. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero pues derivar no es tan tedioso, no es tan difícil. Para mí prefiero derivar en método analítico que hacer un programa. Muy bien, yo les diría, bueno, estudiante, listo, pues ese punto podría ser válido. Pero ¿qué pasa si la función es una función, si bien derivar es sencillo, si la función es compleja, en sentido es complicada, entonces ahí ya no se pone tan bueno derivar. ¿Por qué? Porque si supongamos nos encontramos con esta función que yo les muestro, derivar esto por el método analítico es algo realmente tedioso. Aun cuando las reglas de derivación son sencillas, si lo vemos en un conjunto, aquí hay varias funciones compuestas, tendrán que utilizar la regla de la cadena, un par de veces la regla del cociente, lo cual sería tedioso para ustedes de derivar. Entonces ustedes me dirían, si yo les digo que tienen que hacerlo por el método analítico, bien se podrían, de cierta forma, sacar los ojos haciendo esta derivada y probablemente les quedaría mal derivada si lo hacen por el método analítico. Y después evaluar un valor en la derivada, se las quiero presentar. Esta es la derivada, esto de aquí, esta función, la derivada es esto que aparece aquí abajo. Esta es su derivada. Entonces, estudiantes, ¿qué es lo que pasa? Entonces, estudiantes, ¿qué es lo que pasa? Esta es la función y esta es su derivada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes derivan, por ejemplo, derivan esto, vamos a hacer aquí algo antes, algo rápidamente. Disculpen, estudiantes, yo hago esto. Vamos a vaciar basurero. Disculpen, me tomo esa molestia.
pero tal vez mi equipo se quede sin espacio en la grabación y no queremos eso, ¿verdad? Listo, entonces volvamos ahora sí a nuestro ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos que derivar esto, la derivada analítica es todo esto. Y evaluar, por ejemplo, el valor de 2. Primero que la derivada seguramente les queda mal. Y evaluar el valor de 2 sería donde va y x, acá poner 2, 2, 2 y hacer todas estas cuentas. Entonces ahí es donde se vuelve terriblemente complejo. Pero ¿qué pasa si ustedes se van por el método numérico que podría, digamos, a algunos de ustedes no gustarle? Entonces se van por el método numérico. ¿Qué tienen que hacer? Solo tienen que hacer dos cosas: introducir en el código esta función y darle este valor de 2. Entonces me dirán, pero introducir esto en Python realmente no es nada complejo. Si alguno está pensando, ¿eso es difícil? No, realmente es bastante sencillo. Entonces, para hacer esto, ustedes, el método numérico, ¿qué les garantiza? Que ustedes solo tienen que introducir esta función, introducir el valor y el método numérico se encarga de hacer todas estas tediosas, se encarga de hacer todas las cuentas y le da el valor. Y se lo hace en lo que se demoran ustedes en hacer así. Ya, en chasquear los dedos. Si ustedes tienen el código, lo que se demoran en ejecutar las celdas que ustedes necesitan, y el método les da la solución. Entonces, por eso el método numérico es tan valioso. No quiero decir que el método analítico esté mal. Es más, para ser bueno en métodos numéricos, ustedes deben ser muy buenos entendiendo la parte analítica. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces esa es la idea con el método numérico. El método numérico sirve para las cosas tediosas, las cuentas grandes, y es muy, muy, muy veloz. El método analítico es lento y es tedioso. El método numérico es tedioso programar el método, pero cuando uno ya tiene el código es supremamente rápido. Ahora, antes de saltar ya al tema que nos concierne, quiero hacerles un abrebocas para el tema siguiente de integrales. Estudiantes, ustedes me dirán, a mí me gusta tanto el tema de programación, o algunos de ustedes podrían decirme, yo prefiero cualquier cosa antes que programar. Yo prefiero hasta hacer este ejercicio de la manera analítico, yéndome por los métodos analíticos, hallar la derivada. Yo le diría a usted, estudiante, pasa lo siguiente, hasta en derivadas se lo podría yo creer, se lo creo, usted va a intentar hacer toda esta derivada, le sale bien y las cuentas le salen bien reemplazando el valor de 2. Pero estudiantes, hay un tema siguiente que se llama integrales. Y yo les cuento algo, hay integrales, si bien derivar es sencillo, integrar no es tan sencillo. A veces puede ser muy, muy complejo. Es más, se llega al punto en cálculo integral que hay integrales que sencillamente no se pueden desarrollar por métodos analíticos. O sea, es imposible por métodos analíticos. Tienen una demostración matemáticas, por ejemplo, una de estas integrales es la integral de x elevada a la x, me parece que ese es un ejemplo, que prácticamente tiene una demostración que indica que es imposible hacerlo por métodos analíticos. No hay una expresión algebraica que me dé la integral. Entonces, para el tema de integrales, ustedes habrán integrales que no van a poder hacer, y ahí, en ese caso, van a tener que utilizar métodos numéricos. Hay series de Taylor, programar, hacer una aproximación para el tema de integrales. Entonces, eso es una abrebocas para el tema siguiente. Bien. Continuamos ahora. Para condensar lo que acabamos de ver es que el método analítico es este de la izquierda, que es hallar la función f' de x. El método numérico, este es el que no queremos, el que no nos interesa. ¿Sí? El método numérico lo que nos dice es halle el valor de la primera derivada, pero en un punto dado. O sea, es en un punto, no nos pide una función, sino un punto. Entonces, vamos ahora sí, yo les puedo decir, para no hacer más largo este tema, que ustedes ya están, estudiantes, en condiciones de generar la primera derivada a partir de lo que han aprendido en el curso. La primera derivada ya ustedes la trabajaron, ya ustedes la vieron. ¿Cuándo? Se preguntarán, en el tema de Taylor.
Entonces las series de Taylor, recuerden que tenemos series de Taylor hacia adelante y hacia atrás, y que H se construía utilizando un valor y un valor cercano. Entonces esta es la expresión de las series de Taylor. Entonces yo les diría, de aquí ustedes ya pueden obtener la primera derivada. ¿Cómo harían la primera derivada? ¿Dónde la obtendrían o cómo harían eso? Lo hacen de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera derivada, acá está. Ya el tema de la derivada que se le está pidiendo, ya la tienen acá, lo vieron en las series de Taylor. ¿Cuál es el problema de la derivada acá? Que si bien yo necesito f' en un valor dado, esta f' está incrustada en un montón de cosas que me están estorbando. En el resto de la serie de Taylor, por ejemplo, esta h no debería estar ahí. Esta cosa acá la debería quitar. Esto aquí me está incomodando. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en estos casos para intentar recuperar esta primera derivada? Lo que uno hace es simplemente obviar, no, la palabra correcta es truncar la serie. Fíjense en este igual, cuando uno la trunca se vuelve una aproximación. Entonces, si ustedes truncan todos estos valores que en este momento están en gris, o sea, los truncan, no los tienen en cuenta, nos encontramos con esta expresión, con la expresión que tenemos aquí oscura. Esta expresión de acá, ustedes estudiantes, esta expresión, ustedes la pueden despejar, un despeje algebraico, miren. Y al despejar esta f' de acá, ustedes la despejan y lo que encuentran es esto. Entonces dice acá, truncando la serie hasta la primera derivada, o sea, hasta acá, y despejando, obtenemos que la primera derivada hacia adelante. Esta es la primera derivada que estamos buscando. Está en términos de la función y el x, un x que necesitamos y otro cercano. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión acá? Bueno, que también estaba acá que me faltó colocar. El orden del error. El orden del error, aquí por ejemplo, lineal. Aquí pongo un texto donde hablo del error. El orden del error indica cuál es el error más grande que se puede cometer si se consideran todos los términos de la serie, si estuviera considerándolos todos. ¿Cuál es la situación? Que este orden del error es lineal. Quiere decir que el error va a descender de una forma lineal. ¿Listo? Eso es lo que no queremos. Por ejemplo, en el tema de sistemas de ecuaciones lineales, me parece que ustedes recuerdan que el error bajaba baja muy veloz. Este no hace eso. Pero ya vamos a hablar de este error cuando estemos programando y lo van a poder ver. ¿Listo? A partir de esta construcción yo puedo también crear otro esquema de derivadas truncando la serie hacia atrás, que sería con negativos, o sea, menos, acá menos, menos, con menos, la serie de Taylor hacia atrás, y la truncamos hasta la primera derivada, hacemos esto mismo, pero con la serie de Taylor hacia atrás, y obtenemos un nuevo esquema, que sería la primera derivada hacia atrás. Es muy similar, pero atención, tiene símbolos diferentes. Digamos, acá está con menos y menos, ¿listo? Aquí me preocupé, menos y menos. Sí. Ah, no, espérense un momentico, menos y más. No, ahí está bien. Listo, es otra forma de conseguir. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en esta diapositiva? ¿Cuál es el resumen de esta diapositiva? El resumen es, la serie de Taylor tiene la primera derivada excrustada. Si yo la trunco y despejo, consigo una forma de expresar la derivada a partir de la función y un punto que yo desee y un punto cercano, con un orden del error lineal. Ahora supongamos que quiero un error cuadrático para que ¿qué pase? Que el error disminuya más rápido. ¿Cómo lo consigo? Utilizando la serie de Taylor hacia adelante y la serie de Taylor hacia adelante y la serie de Taylor hacia atrás. Entonces yo cojo la serie de Taylor hacia adelante, hacia atrás, la trunco hasta la segunda derivada, y lo que yo hago es lo siguiente. Al truncarla hasta la segunda derivada yo encuentro estos dos expresiones y las resto.
la resto de manera algebraica y encuentro esta nueva expresión donde adivinen que está la primera derivada que yo quiero. Entonces, haciendo un despeje algebraico, encuentro esta expresión de aquí abajo, que es f', que es justamente la derivada que yo quería, ¿sí? La primera derivada, pero tenemos con un orden del error cuadrático, lo cual es genial porque va a hacer que nos aproximemos más rápido a lo que queremos hacer. Entonces, esto es la primera, las diferencias finitas para la primera derivada, pero esta es la primera derivada central. Todo lo que hemos visto de acá, de la derivada hacia adelante, la derivada hacia atrás y la central, la podemos condensar en esta tabla. Aquí lo que puedo mencionarles es que hay muchas formas de de encontrar esta derivada utilizando la serie de Taylor. Entonces la que les acabo de explicar es esta, f' para x en x sub 0. Aquí este x sub 0 es el x en el que yo quiero hallar mi derivada. ¿Listo? No se preocupen, digamos, en este momento por esto. La idea es que esto es lo que vamos a programar. ¿Qué vamos a programar? La primera derivada con 2 puntos. La primera derivada esta también debe ser, sí, es con 2 puntos. Y la diferencia, entonces, la diferencia progresiva es hacia adelante o forward se puede encontrar. Entonces, hay muchas formas de decirle hacia adelante, forward y progresiva. Las diferencias finitas centradas, pues esa no cambia mucho, pero digamos las diferencias finitas, la fórmula para diferencias finitas regresivas también se entiende como la derivada hacia atrás o la de backward. ¿Listo? Eso es lo que queremos programar. Ahora sí vamos a pasar a la programación. Pero antes de pasar al código, yo les voy a mostrar la segunda derivada. Recuerden que la guía de actividades les pide la segunda derivada. Entonces, esto sigue el mismo principio. Esta tabla que se presenta acá sigue el mismo principio que hicimos allá arriba. Son despejes, truncar la serie y hacer unos despejes que nos permite encontrar la segunda derivada. Y las que vamos a programar es esta y esta. Se les agrega estas pues por si ustedes desean. La idea es que esta segunda derivada también funcione igual, o sea más precisa porque el orden del error es cuadrático y acá hasta es a la 4, entonces esta es mejor. Pero bueno. Antes de pasar al código, pues presento aquí una bibliografía que fue la que esta es una webconferencia del periodo pasado, lo utilicé para generar esta webconferencia, que es este video que estoy grabando en este momento. Listo, ahora sí por fin pasemos al código. Entonces el código debería estar acá. Aquí está el código, vamos a interrumpir. Vamos a desplegar esto a ver si está ejecutado o no está ejecutado. No, no está ejecutado. Excelente. Bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que muchos de ustedes están esperando, a la programación del método. Entonces, aquí me parece que tengo la guía de actividades. Exacto, aquí tengo la guía de actividades de los ejercicios que ustedes deben hacer. Entonces, les piden que para cada una de estas funciones, o sea, el que elige la, por ejemplo, tiene que hacer para seno de x, se le pide determinar el valor de la primera y segunda derivada empleando esquemas de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centradas. En este punto, con este h05, h0.05, h.0.0.01, 01. Eso es lo que le piden hacer, eso es lo que vamos a querer, lo que nosotros queremos programar. La guía de actividades para el 16.1 del 2021, si este video lo está viendo un estudiante del periodo 16.2, 16.4, 16.6, del periodo que sea, sigue el mismo esquema, es hacer lo mismo. Entonces, pero pues ya que estoy grabando para el 16.1, tomo de base a la guía del 16.1. Si usted le cambia esta función por x al cubo menos 3x al cuadrado por 4, tiene que hacer estos mismos pasos. Entonces no se preocupe que es lo mismo. Pero ustedes tienen que hacer, para el 18 tienen que hacer seno, coseno, tangente, cotangente, secante. Yo voy a desarrollar el ejercicio para la cosecante.
¿sí? El mismo ejercicio, pero para la cosecante. Entonces, diferencias numéricas, dado la siguiente función, determina el valor de la primera derivada, empleando esquemas hacia adelante, hacia atrás, entradas en el punto tarará, con estos tres diferentes h. Entonces, ¿cómo vamos a empezar como en el método? El primer paso es poner un título bonito, poner un título, y decir diferencias finitas primera derivada. Entonces, el primer paso es importamos a NumPy y definimos nuestra función. Entonces, import NumPy as NP y definimos la función. ¿Cuál función? La función cosecante. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar seguido. Entonces, yo como defino acá en mi código la función cosecante. La función cosecante la defino utilizando un def, dff, evaluado en x. Este es notación de funciones, ustedes ya la conocen, un return. Pero el punto es que yo tengo que generar cosecante. Entonces voy aquí a, no sé, a cosecante. Bueno, busco en Google cosecante. Cosecante, le doy enter. Y resulta que acá, ¿a qué es igual a cosecante? La cosecante es igual a 1 sobre seno. Yo en mi código lo que quiero hacer es construir el código a punta de senos y cosenos. Entonces, ¿qué pasa? Yo defino la función y pongo 1 sobre NumPy seno. Es de la misma cosecante. Y le doy ejecutar. Listo, ya la ejecuté ahí. Bien. El segundo paso, entonces, ¿por qué explico esto? Porque supongamos, estudiantes, si usted tiene que hacer la secante, usted tiene que buscar en Google a qué es igual la secante. Bueno, lo ideal es que usted ya sepa qué es igual a cosecante. O sepa que la tangente a qué es igual a seno sobre coseno. Pero ustedes saben, pues mi política no es juzgarlos a nadie, simplemente si usted no sabe algo, pregúntele a Google, pregúntele a su tutor. ¿Cuál es, por ejemplo, la cosecante? Pregúntele a Google a ver cuál es la cosecante y construya acá, usted tiene que poner la cosecante. Si su función es el seno, si usted tiene la función seno, entonces aquí tiene que poner es la función seno. Eso es el primer paso. Después el segundo paso es definir nuestros esquemas de derivadas. Entonces, esquema de la primera, de la df, diferencial df, o sea, primera derivada, forward, es programar esto de acá. Quiero que se fijen en esto que tienen aquí, o bueno, que yo tengo aquí. Esto es defino una función. ¿Por qué defino una función? Porque me va a servir para hacer mis tablas. Entonces, la primera derivada forward, o digamos en esta tabla está como fórmula de las diferencias finitas progresivas. Lo que yo estoy programando en esta celda de acá es esto que tienen acá ustedes. En la tabla dice, porque si se fijan, dice acá, f evaluada en x sub 0 más h, menos f evaluada en x sub 0. Es lo mismo que yo tengo, miren. F evaluado en x sub 0 más h, f evaluado en x sub 0 más h, menos f evaluada en x sub 0, f evaluado en x sub 0, partido h, con el denominador h. Entonces lo que yo estoy haciendo acá, también para la derivada central, que es esta, la derivada central es esta, esto de aquí simplemente es arrastrar de esta tabla este código, programarla. Entonces miren, f evaluada en x sub 0 más h, f evaluada en x sub 0 más h, menos f evaluada en x sub 0 menos h, f evaluada en x menos 0, en x sub 0, x0, menos h, y todo esto partido en 2h, mírenlo acá en 2h. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estudiantes? Que, por ejemplo, deben tener mucho cuidado de no hacer esto. Porque digamos por acá en la tabla dice 2h. Yo entiendo que hay una multiplicación, 2 por h. Pero Python no lo entiende así. A Python hay que explicarle, decirle que aquí hay una multiplicación. Mismo hago para el esquema de diferencias de primera derivada backward, o sea, hacia atrás. ¿Sí? No se preocupen los que están pensando que estoy pasando el código muy rápido. No se preocupen que al final yo lo que voy a hacer es
desplegar todo el código y pasarlo muy despacio para que ustedes puedan verlo al final. No se preocupen de estar sacando pantallazos o anotando, no se preocupen que al final yo les voy a mostrar el código muy despacio completamente. Entonces el segundo paso es definir las derivadas. Entonces yo utilizo esta nomenclatura. F', esta P de prima, vamos a ponerlo más grande. F', esta P de prima, forward, ¿sí? Aquí es central, y acá sería backward, esta P de acá, ¿listo? Entonces ustedes tienen que hacer simplemente es copiar este código, muy bien. Continuamos ahora, este sería este paso, ya que esto lo vamos a eliminar, ya no lo necesito. Entonces lo que hice yo acá fue en el paso 2, es programar mis derivadas. Vamos a ejecutarlas para que queden ejecutadas. Entonces hacia adelante, hacia central y hacia atrás. El siguiente paso que voy a hacer es vamos a comprobar cómo nos va si el código está quedando bien. Entonces el paso 3 es ingreso de datos y ejecución de las derivadas. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? El primer dato es X. Entonces ustedes tenemos X acá. Pero aquí X está en grados, lo tenemos que pasar a radianes. ¿Cómo lo paso yo rápidamente a radianes? Lo paso a radianes en este, vamos a quitar vamos a quitar esto. En el paso 3, ¿cómo lo paso yo a radianes? Utilizando esto. Cojo el número, lo multiplico por pi, numpy pi, y lo divido en 180. Eso hace que X ya me quede en radianes. Y H, el tamaño de paso es 5. ¿Por qué H igual a 0.5? Porque acá el ejercicio me lo pide. H es igual a 0.5. Entonces, y acá pongo un print bonito pues para que esto se vea mejor. Entonces dice, el valor de X en radianes es 0.4799. Bien. Lo que yo voy a hacer acá es explicar, y la invitación es a ustedes, a que ustedes siempre intenten ver gráficamente qué están haciendo. Por ejemplo, yo tengo acá la gráfica de la cosecante en GeoGebra, pero a mí no me están pidiendo la gráfica de la cosecante, me están pidiendo la derivada. Pero a mí realmente no me están pidiendo la derivada, me están pidiendo la derivada en un punto, me están pidiendo la derivada en este punto. En el punto, acá está 0. El que yo les dije, 0.4799. 0.47. Sí, 4799. Es más o menos este punto. Entonces acá yo lo pongo. Entonces lo que a mí me está pidiendo el ejercicio realmente es este punto de intersección. Me está pidiendo el valor. Vamos a ver si esto lo puedo hacer más grande. Me está pidiendo esto que yo encuentre en menos 4.1602. Ese es el valor real de la derivada. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es llamar a los esquemas de derivadas que ya había hecho, los llamo para ver qué valores me está dando. Entonces ejecuto acá, esta es la central y esta es la hacia atrás o backward, y me doy cuenta que por ejemplo la primera derivada se parece mucho al punto que yo quiero encontrar, que el punto real es menos 4.16 y acá tiene menos 1.92, pues casi, digamos que es casi 2, por ejemplo, ¿sí? Pero miren que la central se va para las nubes y el backward o hacia atrás está peor, se quedan terriblemente alejadas. Entonces este paso 3 simplemente es para comprobar que al menos no tengamos errores en la programación de nuestros esquemas. Bien, continuando ahora, el siguiente paso es el paso 4. ¿Qué es el paso 4? El paso 4, 4.1 para ser exacto, es hacer nuestras tablas. ¿Por qué? Porque la guía de actividades nos pide unas tablas. Dice, genera una tabla comparativa con los resultados obtenidos y la solución analítica, y en una columna independiente calcule el error relativo para cada uno de los esquemas.
¿Sí? Se le está pidiendo una tabla donde ustedes condensen la información. Entonces, para esta tabla, ustedes van a necesitar dos cosas. Lo primero, el primer elemento que van a necesitar para hacer su tabla es definir la derivada real. ¿Yo cómo defino mi derivada real? Simplemente te pongo dr y acá lo que ustedes tienen que hacer, vamos a poner un comentario acá, deben agregar su derivada analítica, la derivada analítica. Entonces, para mi caso puntual, mi derivada, la derivada de secante, la derivada de cosecante, digo, la derivada de cosecante, yo la puedo encontrar fácilmente, al menos para este ejercicio, la puedo encontrar en internet, por ejemplo, derivada de cosecante. Miren, la cosecante está acá. Resulta que la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Qué les dice la guía de actividades acerca de la derivada? Le dicen, ustedes son libres de utilizar la derivada utilizando un Wolfram Alpha o algún software que ustedes les dé la derivada. Por ejemplo, para obtener la solución analítica pueden emplear algún software de ayuda como GeoGebra o Wolfram Alpha. Bien, entonces yo la saqué de internet. ¿Listo? Entonces, ahorita cuando pase por todo el código, voy a poner estos comentarios donde ustedes deben agregar donde deben ustedes agregar, donde ustedes van a editar con sus datos. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo acá, vamos a hacerlo de una vez. Por eso yo les decía, estudiantes, no se vayan a poner a programar al tiempo conmigo porque se van a confundir, porque yo los confundo. Dejen que el video termine y ahí sí se ponen a programar. Entonces, acá ustedes, se debe agregar acá la función. Eso es lo primero que en este código ustedes deben agregar su función. Acá esto es igual para ustedes, este paso, esto es igual, todo esto es igual. Acá tienen que poner su función analítica, ojo que les quede con X, ¿listo? La función analítica, entonces ¿yo qué hice? Como la derivada es menos cosecante por cotangente, yo la programé de la siguiente manera. 1 menos 1 sobre seno es cosecante y 1 sobre tangente es cotangente. Entonces así ingresé mi derivada analítica. Pilas cuando ustedes ingresen su derivada analítica que les quede bien y que les quede, por ejemplo, esta multiplicación. Cuando hay multiplicación la dejan para que Python entienda que estas dos funciones se están multiplicando. Lo siguiente que ustedes van a necesitar es el error relativo porcentual. Aquí en la guía les pide el error relativo. Eso calcule el error relativo. Como en la primera unidad se les pidió el error relativo porcentual, para este también vamos a utilizar el error relativo porcentual, como para seguir una misma línea. ¿Listo? Esta celda de código lo que hace es darles el error relativo de su aproximación. Esto es igualitico, igual que en el tema de sumas de Riemann, entonces esto es lo mismo. Entonces no requiere mayor explicación. Y la tabla que ustedes deben hacer, la tabla que ustedes deben desarrollar es esta misma que está acá. Entonces, ¿qué tienen que tener cuidado acá ustedes? ¿O qué tienen que cambiar? Tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta es la tabla para la primera derivada hacia adelante. Para la primera derivada hacia adelante, la función es FPF, o sea, con una F acá. Entonces, en su tabla tengan cuidado porque acá es FPF, viene acá F, acá hay otra F y acá hay otra FPF. Y atención, acá es 0.5, 0.5 y 0.5. Acá es 0. Acá es después 0.0.5, 0.0.5, digo 0.05
y 0.05 y acá es 0.01, 0.01 y 0.01. Cuidado con estos, por ejemplo, estos paréntesis acá. A veces ustedes muchas veces nos contactan a los tutores diciendo que la tabla no les corrió. Realmente es porque se les olvidó un paréntesis de esto. Este código acá les va a generar la tabla de una vez, así muy bonita como esta. Por ejemplo, entonces para el tamaño de paso h igual a 0.5, la aproximación nos dio menos 1.9231 y el error relativo pues es bastante grande. Pero miren que acá cuando yo el tamaño de paso es pequeño, 0.01, nos da un valor muy cercano y el valor relativo porcentual, o sea, porcentualmente, miren que ya bajó bueno, aquí me quedó negativo, toca arreglar eso, bueno, pueden dejarlo así, a 2, ¿listo? Después le presento el código para generar la tabla de las derivadas hacia atrás, que es importante que ustedes deben modificar, que ustedes deben llamar de nuevo, deben tener un error para esta y dense cuenta que acá esta D tienen ¿por qué B? Digo, perdón, B. ¿Por qué B? Porque es para las backward, o sea, hacia atrás. Entonces, esta B se reemplaza aquí cuando yo voy a hacer la derivada hacia atrás. Entonces, fíjense, por favor, vamos a ver si lo puedo poner grande. Sí, ahí está. Fíjense en esta B, fíjense en esta B, fíjense en esta B y fíjense en esta B, es una B. Úpale, aquí es una B y todo es igual, simplemente es ejecutar. Acá el error, tienen que ponerle B y nada más. Y este código de acá de la tabla es este mismo que tenemos acá. Ya lo tengo que importar from tabulate, sino aquí ya está porque ya fue importada arriba. Y aquí les genera la tabla. Y acá tenemos la tercera tabla, que es la tabla para las derivadas centradas. Sigue el mismo esquema. Primero llamamos definimos la función para el error, pero con C, allá ya la función fpc, fíjense muy bien en esta C, fíjense muy bien en esta C, esta de acá, esta C de acá, lo pongo grande para que lo vean, esta fpc porque son la central, fpc porque es la central y fpc porque es la central. Y esto les va a generar la tabla de una vez. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a ejecutar todo. Vamos a reiniciar el entorno y ejecutar para que esto se ejecute de cero. Ay, ¿qué pasó? Reiniciar y ejecutar todo. Esta era la que yo quería. Entonces ejecuto la primera, ejecuto mis tres esquemas, ejecuto este paso pues para ver que no me salten errores, ejecuto la tabla, aquí ya como todo está ejecutado, aquí me ejecuto la tabla, me ejecuto la tabla, me ejecuto la tabla, no se preocupen, ya les voy a mostrar ustedes en qué todo el código muy despacio. Quiero que para esta tabla vamos a agregar comentarios. Entonces acá, cuidado, pues deben colocar FPF. Acá en el error, importante, FPF. Y acá también lo mismo. Cuidado con agregar F, deben agregar, cuidado. No, mejor así, cuidado. Cuidado FPF. Acá, para las que son hacia atrás, lo mismo, cuidado, deben agregar FPB, porque es backward. Aquí también voy a agregar ese comentario, FPB, backward. Y acá lo mismo, solo que es central y acá central. Cuidado en cometer ese error ahí porque eso lo que les puede hacer es que no les salga bien sus tablas. Fíjense una cosa importante acá cuando hago la derivada central. Miren lo rápido que baja el error. Porque miren, el error empieza gigantesco. Pero en la segunda
cuando yo cambio el tamaño de paso, fíjense lo rápido que baja el error porcentual. Y para 0.01 ya llegó a 0.0. O sea, la mejor es esta derivada central. ¿Eso qué tienen que hacer? Ustedes ya saben que tienen que tener un análisis. Vamos ahora a hacer las diferencias finitas para la segunda derivada. Esta ya es más sencilla porque ya definimos muchas cosas arriba, por ejemplo la función y demás. Entonces, ¿qué pasa? Para redactar, para definir, nuestro paso 1 es definir nuestros esquemas para la segunda derivada. ¿De dónde sacamos los sistemas? De la tabla que está en la presentación. Ustedes deben pausar en este momento, la pausan, le toman una foto de esto. Igual yo ya aquí se las he agregado. Entonces, definimos, entonces, f segunda, acá este p era, antes era p, aquí había una p de prima, antes aquí había una p, vale, antes aquí había una p de prima, ahora p es segunda porque es segunda derivada. ¿Y de dónde sacamos este código de acá? Simplemente es programar esta sección de acá. Entonces, fíjense, f sub 0, f evaluado en x sub 0 menos 2 por la función evaluada en x sub 0 más h, la función evaluada en x sub 0 más h, más f evaluada en x sub 0 más 2h, pilas acá con el que aquí tiene que aparecer la multiplicación, todo sobre h al cuadrado. Entonces de ahí sale, ¿esta de dónde salió? Sale de acá. Esta de acá sale de acá, esta de acá, toda esta de acá, sale de acá. ¿Listo? Vamos a reducir. Bien, y vamos, ya que expliqué eso, vamos a borrar esto de acá. Listo. Entonces, para hacer la segunda derivada es tan sencillo como agregar nuestros esquemas y después ya podemos pasar directo a la tabla. Es importante que nosotros vamos a necesitar definir la segunda derivada. Entonces acá ustedes que tienen que hacer, es cosas suyas. Definir la segunda derivada. Definir la segunda derivada. La segunda derivada para mi caso es toda esta. ¿Dónde encuentro la segunda derivada? Yo me ayudé de Wolfram Alpha, como dice la guía de actividades. Y ingreso mi función. ¿Cómo hallo la segunda derivada analítica? La segunda derivada es derivar la primera. Ustedes toman la primera y la derivan, les da la segunda derivada. Entonces la segunda derivada para mi caso es esta. Esto es mi segunda. Bueno, esta es la segunda derivada en mi caso, que es cosecante multiplicada por cotangente al cuadrado más cosecante al cuadrado. Eso es lo mismo que yo introduje acá. ¿Listo? Entonces acá definir la segunda derivada de cada ejercicio. Bien. Después necesitamos el error relativo porcentual. Esta es la función error relativo porcentual, que es importante que ustedes cambien acá, que no les vaya a quedar. Cuidado. Deben agregar es f segunda, f que es forward, es hacia adelante. Esa sería la primera anotación. Y acá lo mismo. Para la tabla es el mismo código de arriba, pero ustedes tienen que ser cuidadosos. Y acá es FSF, FSF, FSF. Y acá ya el resto es igual. Para hacer la segunda tabla, que sería la tabla para la segunda derivada hacia atrás, es lo mismo que aquí arriba. Todo es lo mismo, esto es un eterno déjà vu. Solo que ustedes tienen que tener cuidado acá, que acá es FP backward, perdón, es backward, back, ¿listo? Y tienen que tener cuidado en eso en esta tabla, que aquí es una FSD y así. Ya para la tercera tabla, esta se las voy a dejar a ustedes, que es la derivada central. ¿Cómo van a hacer la tabla para la segunda derivada central? Sencillo, toman este código de acá. Ya está, el esquema ya está hecho. Mírenlo, es este esquema. Entonces ustedes lo que necesitan es bajar en una celda, colocar esto,
en otra celda colocar esto y tener cuidado en llamar la función que es. Estas se las voy a dejar de tareas para que esto no me quede ya de por sí más largo de lo que esperaba. ¿Listo? Entonces ahí tienen las tablas. Por ejemplo, vamos a analizar la primera derivada rápidamente. Por ejemplo, en la primera derivada hacia adelante, o sea, forward, tenemos que para un tamaño de paso h.05, h igual a 0.05, miren que el error es grande, pero cuando hacemos el tamaño del h más pequeño, el error relativo se vuelve mucho más pequeño. Pero la ganadora acá es la derivada central, porque miren, para 0.5 el error es grandísimo, pero para 0.01, miren que el error ya bajó a 0.0, 0.04, entonces es excelente. Cuando ya nos pasamos a la segunda derivada, nos damos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, que las que son hacia adelante, o forward, con el tamaño de paso 0.05, el error es grande. Con 0.5, con 0.05 ya el error baja, y acá ya pues baja bastante. Ya el error relativo porcentual es del 5%, digamos 6%. Igual pasa acá. Pero entonces ustedes tienen que hacer la derivada para la central, la tabla para la central, a ver cómo desciende ese error. Ya en este punto voy a hacer lo que les tenía prometido. Lo que les tenía prometido era pasar el código muy despacio para que ustedes lo puedan ver, y lo voy a poner de una vez, ejecutar todo, reiniciar y ejecutar todo, cosa que a ustedes les quede ejecutado. Ya, listo. Si ya está todo ejecutado y desplegado. Listo, estudiantes, ahora sí voy a pasar muy lento por todo el código para que cuando ustedes vayan a programar sus métodos estén pendientes de eso. Entonces, miren, el primer paso es definir import NumPy y llamar mi función. Acá ustedes deben agregar la función de cada uno de ustedes. Los esquemas, estos tres esquemas son los mismos. Estos no hay necesidad de que les hagan nada, simplemente de que sean cuidadosos con las letras. Entonces definen sus tres esquemas. Por siguiente, este paso 3, la idea de este paso 3 es que ustedes ingresen los valores. Lo bueno es que los valores son los mismos para cada uno. Si por ejemplo en otro periodo académico ya no es este valor, pues simplemente lo cambian. Si es para funciones trigonométricas, pues lo cambian acá. Si es sin funciones trigonométricas, ya pueden poner un 10, 15, un 8, lo que sea. ¿Listo? Y acá las llamamos para ver que todo esté funcionando en orden. ¿Listo? Tabla para la primera derivada. Entonces, para la primera derivada ustedes van a necesitar primero definir la función. Acá ustedes intervienen, cuidado. Deben agregar su derivada analítica. Entonces ustedes la derivan a mano, o buscan una imagen donde esté, o la hacen en GeoGebra, o lo hacen en Wolfram, o lo hacen donde sea, y la ingresan acá. Procuren que les quede bien la derivada, bien ingresada, la derivada analítica. Posterior a esto, el siguiente es el error relativo porcentual. Lo definen de esta manera. Esto ya se vio en la unidad 1, en el tema de sumas de Riemann. Y acá es importante que, como estamos haciendo la tabla para la primera derivada hacia adelante, ustedes utilicen la función, el esquema de la primera derivada hacia adelante, que está acá. Eso es importante. Y en la tabla también. Entonces aquí está la tabla. Importante que ustedes intenten, que no se les olvide que tienen que ingresar es el esquema de la primera F'. ¿Listo? Ahí está. De resto es lo mismo. Acá tienen que ser para hacer la tabla para la primera derivada hacia atrás, es lo mismo, solo que acá hay una B, acá hay una B, acá hay una B y acá hay una B.
se les grafica. La tabla para las centrales, ahí es cuidar que acá es una C, acá es una C, acá es una C, acá es una C. Y su respectiva gráfica. Después, cuando ya nos pasamos al tema de la segunda derivada, definimos nuestros esquemas, ahí están bien definidos. Para hacer las tablas, primero necesitamos definir nuestra segunda derivada. Aquí ustedes tienen que intervenir colocando su segunda derivada. Ya saben que la segunda derivada es volver a derivar la primera. Cuidado acá con la escritura. Y aquí está el código para la primera tabla, para la hacia adelante, el código para la hacia atrás y la tarea de ustedes que es, hacer la derivada, la tabla para la segunda derivada central. Y eso sería todo. Preguntas que imagino que les pueden surtir. Alguno de ustedes me podría decir, ¿se podría hacer una tabla donde estén todas las derivadas? Por ejemplo, la primera derivada. Claro, este código que les estoy compartiendo acá, se los dejo para que ustedes lo modifiquen. Pueden hacerlo más eficiente como ustedes desean, pueden hacerlo mejor, pueden variarlo. Lo importante es que nos entreguen a nosotros los tutores las tablas que se les pide y el análisis. Ustedes tienen que analizar estos resultados a partir de la teoría. Es muy importante la teoría. Y recuerden que para este ejercicio de derivadas es para el que ustedes tienen que grabar el video. Miren, ahí está. Ahí dice. Para este tema de derivadas es que ustedes tienen que grabar el video. Entonces ténganlo presente porque tienen que grabar un video de este código y exponerlo. Listo, estudiantes, eso sería todo. Yo creo que ya podemos pasarnos a nuestra. Gracias por su atención. Cualquier duda, se les va a desarrollar un CIPAS para que ustedes, cuando ya tengan el código, revisar esas dudas que se les pueda llegar a presentar. Entonces, estudiantes, muchas gracias por su atención.